Bueno, y una rápida actualización sobre qué estoy haciendo con el tema del faro. El faro trae unos LEDs ahí a la derecha e izquierda del faro, que son como luz de día. Y luego trae estas dos bombillas MR11 que traían una bombilla incandescente de 12 voltios 20 vatios, que no quiero porque consumen demasiado. Y como tengo un regulador ahí de corriente a DC 12 voltios, pues pequeño, pues bueno, no me interesaba. Y ya prefiero llevar LED, ¿no? Entonces desmonté de allí la caja donde contiene eso, que lo tengo aquí. Y he quitado las bombillas incandescentes. Entonces la idea es coger esta carcasa, que es reflectante muy bien hecha en cristal. Y fijaros lo que he hecho. Bueno, una de esas locuras que haces, dice, bueno, si sale mal, pues a la basura. He cortado el cristal por ahí. He sacado que estaba fundida la porcelana en ambos. He comprado estos LED de coche 12 voltios Cambus y pretendía meterlos ahí, pero no me quedaban bien, pues he cogido también, los he recortado. Aquí se puede ver. Con muchísimo cuidado. Bueno, de esas cosas ya digo que si sale mal, pues digo, bueno, tampoco se pierde mucho. Pero ahora sí, ahora entran aquí. Y bueno, vamos a ver cómo quedan. Ahora le voy a soldar ahí unos cables y le voy a poner esto para alta temperatura. ¿Dónde está que me he traído? Ah, lo tengo en el bolsillo. Alta temperatura para que pegue ahí. Y bueno, ya ves cómo queda. Estos LED que iluminan, vamos a ver si soy capaz con una mano, iluminan tal que así, que yo creo que va a estar bien. Con un consumo 0,13 amperios a 12 voltios, que está muy bien, es lo que necesito. Bueno, luego enseño cómo queda. Bueno, ahí están montados y sellados con esta pasta, esperando secarse. Bueno, pues han pasado un par de orillas, amigos, y dejadme que os enseñe, bueno, primero este elemento cómo ha quedado de la bombilla esta que os decía. Esto ya ha endurecido y se ha quedado aquí, vamos, como una piedra. Que ahora lo probaré a ver si sigue luciendo. Siempre en cada paso lo conecto a la fuente a ver si sigue luciendo. Bueno, y ahora después montaré el faro. Pero uno de los últimos cables que quiero hacer, aparte del cableado del faro, tendré que hacer algo también, y que quiero explicaros, es el siguiente. Resulta que uno de esos conectores del botón, que todavía no sé para qué sirven, os lo dije en su momento, es el high brake, el freno alto, o como lo han traducido ellos. En ninguna parte del manual viene para qué se utiliza. Yo entiendo, y por lo que he leído en varios foros, se utiliza para el freno regenerativo. Cuando tú aplicas ahí la señal, pues el motor pues hace de freno y supuestamente recarga la batería. Pero bueno, tendrías un poco de freno motor, que puede ser interesante en el campo, en algunas bajadas, en sitios. Puede ser interesante, un freno eléctrico que es fluido y no tienes que abusar del freno de disco trasero. Bueno, pues lo que he leído es que se activa, lleva un pin, o sea un conector, ahí, y se activa aplicándole, según he leído, digo, porque es que no hay manera, y hasta que no me contesten también el fabricante, pues no lo sé. Pero puede tener sentido. La idea es que se activa aplicándole 12 voltios. Entonces os digo un poco el cable que voy a hacer. Y puede tener sentido, porque... Vamos a ver si puedo dejar esto aquí mejor. Un segundito. Puede tener sentido, porque realmente... Si tenemos el botón 150 y tenemos aquí la entrada, bueno, pues resulta que puede tener sentido que se active así, porque con 12 voltios, aplicando aquí 12 voltios, puede ser el momento en el cual, digamos, normalmente se coge las señales ¿de dónde? Del freno. Cuando tú activas el freno, activa una bombilla con 12 voltios. Bueno, pues sí, se me ha quedado coger una derivación de ahí y activar esto tendría lógica.
Porque luego otros dos ya con 2 pines que tiene ahí es el electro brake, pero el electro brake no sé ahora mismo lo que es. Hombre, electro es eléctrico y freno es freno eléctrico, pero con 2 terminales no sé a qué se refiere. Y el high brake, que es high brake, sí que parece ser que activa eso, que activa... No sé, mientras me entero o no, voy a hacer este cable. Más que nada por limpiar la mesa ya y dejar las cosas, en fin, todos los cables hechos y ya aquel, pues a ver. Porque de todas formas lo voy a conectar, os digo un poco cómo sería. Aquí a 12 voltios va a venir un cable. ¿Ese cable de dónde va a venir? Pues mira, voy a coger 12 voltios que tengo que salen del transformador de 85 a 12. Voy a coger ahí, poner macho y hembra, voy a sacar una división, digamos. Un splitter ahí y voy a coger entonces un cable gordo que va a seguir para allá y de aquí va a salir uno que va a ir a la bomba de freno que lleva un micro switch. Va a entrar aquí y van a pasar los 12 voltios. Como esto es una señal que no va a pasar intensidad ni nada, no me importa que pasen 12 voltios por aquí, aunque no es ideal. Pero bueno, no me importa que pasen 12 voltios por aquí, por el micro switch de la bomba que lleva la bomba del freno trasera, y va a pasar la corriente y cuando coja el freno va a pasar por aquí y va a bajar por otro cable de bajada, que este es el que va a ir a activar esto. Eso es lo que voy a hacer. Además tenía pensado, digo, bueno, ya que le pongo freno, ¿por qué no saco de este y activo la luz de freno de atrás? Pero es que esta moto nunca va a ir por carretera, pues me da igual. Con llevar una luz que voy a llevar de trasera es suficiente. Así que voy a hacer este cable, lo voy a montar y también voy a proceder con esto, que podemos conectarlo aquí. Que ya que estamos vamos a poner la fuente un momento para ver si esto sigue luciendo el LED este. Yo espero que sí. Quítate para allá. Aquí lo tenemos. No te juntes. Aquí lo tenemos. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Y funcionar bien. No lo sé. No me gusta que esos dos LEDs van solos para adelante, pero la concavidad esta va muy bien. De todas formas, este es un MR11 que voy a ver si consigo, que además se suelen hacer a 12 voltios. Voy a ver si consigo otro ya con el LED montado. Pero bueno, aprovechar este no era mala idea y así pues experimentamos un poco. Bueno, pues ya estoy terminando. Este es el cable que he hecho. Esto robará la corriente de ahí del terminal, la que sale a 12 voltios. La volverá a llevar al resto del sistema, pero en esta conexión pues he puesto soldado aquí un cable que va a llevar a uno de estos corriente de 12 voltios y la va a devolver por otro cable que va a terminar conectado al botón, a donde pone high brake, y veremos si funciona. Realmente pues eso es el último que quiero hacer ya, si todo va bien, porque de las características quiero asegurarme que como esto va a llevar 12 voltios, que nada roza, nada toca aquí dentro, sé que lo voy a sellar. De las características de esto, realmente, de la moto eléctrica, del botón, que yo sepa, no hay nada más que necesite. Voy a tener el cuadro montado y voy a tener pues la velocidad, las velocidades, el reverse, la marcha atrás. Voy a activar las luces también desde allí, con el cableado. Voy a activar desde la misma piña. Yo creo que prácticamente está todo. Lo único que quedaba era el regenerativo. Y eso pues realmente lo vamos a tener. Y ya aprovecho, estaba haciendo todo esto y se me ha venido una idea a la cabeza que aprovecho para comentaros. Y es un poco lo que se nos viene encima y la importancia de la electrónica y la electricidad en los próximos años, porque sabemos que bueno, el mercado automovilístico y las motos les seguirá, al coche seguramente, pues tienden obviamente a la electrificación. Y bueno, pues salvo que haya la aparición de combustibles sintéticos, que seguramente lo habrá,
supongo, no lo sé. Pues la verdad es que el futuro parece bastante claro, ¿no? Hacia ese punto. Entonces, pues bueno, qué importante es ir formándose para la gente joven sobre todo en esos aspectos, ¿no? Y aunque a mí me gusta la mecánica más que la electricidad, y yo en mis tiempos estudié ingeniería agrícola, o sea que ni una ni la otra, porque es lo que había aquí en Almería, pero en fin, habría estudiado electricidad, pues no sé, mecánica seguramente, porque era lo que más me llamaba la atención de principio. Pero está claro que lo que se nos viene encima en los próximos años tiene que ver con electricidad en el mundo de los vehículos a motor, nos guste más o nos guste menos, con lo cual pues conviene, yo creo que estar preparado. Yo ya, bueno, ya va llegando uno cada vez poco más a una edad, pero desde luego los que tienen todavía capacidad para centrarse, estudiar y la necesidad, ¿no? por la edad, pues deben de tener en cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Y adelantarse. Yo siempre, algo que siempre he intentado en la vida, e intento seguir haciendo, lo que es adelantarme a mi tiempo. Bueno, pues ya tenemos el 12V brake, y yo creo que es el último cable que me queda. Voy a montarlo en la moto. Pues sigo avanzando con esto, y ya he colocado aquí, así quedan estas bombillas LED, y lo he cableado, y ya tengo aquí dos cables que estos funcionan con cualquier tipo de polaridad, así que me da igual. Pero bueno, el positivo vendrá de aquí porque alimentará de este, y el negativo vendrá de la señal que le dará la piña de conmutadores. Así que voy a instalar esto aquí de nuevo con sus tornillos y por fin me iré a la moto a presentarlo y probarlo. Ya otro día a ver si termino de montar el apartado eléctrico, que estamos llegando ya a un buen punto, pero la verdad es que prefería hacer todos los cables de una vez que no tener que estar luego desmontando y venga otro cable y otro cable. Con todo y con eso, espero que esta semana me digan algo los fabricantes. Esta careta es muy sencilla, está comprada en AliExpress, y lo bueno es que me gustó es que lleva aquí una serie de LED que se encenderán en diurno, y después cuando le dé el botón enciende este. ¿Qué pasa? Que yo no sé si va a molestar, pero bueno, como una moto que no es para ir por la calle, que es si te quedas en el campo, si te hace de noche, pues oye, que puedas ver. Pero obviamente los LED aquí de dentro sí que la concavidad va a focalizar, pero esos LED de ahí están un poquito salidos y van a ser, en fin, parece que tiene unos ojos raros. Bueno, yo creo que lo he mejorado un poco, y si no en su momento le pondré otro ahí dentro, y si no ya veremos lo que haremos. Pero yo creo que más que de sobra para lo que tiene que acometer. Bueno, ya estamos aquí en la moto, amigos. Estoy aquí hoy más solo que la una para variar. Con lo cual no puedo moverme mucho. Y bueno, he situado ahí la cámara, que yo creo que se puede ver, porque es el momento. Vamos a ver, he colocado todos los cables y ya hay una maraña de cables tremenda. A última hora no sabía ni cómo iban algunos, y he tenido que volver aquí a ver lo que yo mismo he hecho estos días o estas semanas ya. Total, increíble. Creo que está todo en su sitio. Entonces he conectado todo el cable del faro, me he traído hasta el piloto trasero y todo para conectarlo antes de montarlo en el guardabarro y demás más adelante, pero para ver si todo funciona lo eléctrico. Como digo, el faro debería encenderse cuando se encienden las luces, los LED laterales y la de atrás, y cuando le dé el botón aquí se debería encender la larga, digamos, o luz de carretera ya. Y luego he conectado también aquí arriba el switch para el brake, que no tengo ni idea si funcionará. Total, esto es como el gran encendido. Esto es como en la feria de Sevilla, bueno, y de Almería también, que se hace el gran encendido de las luces.
Voy a probar a ver. Está conectada la batería, pues yo que sé, voy a intentarlo. Bueno, y aquí, aquí ha entrado ya luz. Nada más ponerlo. Están los LEDs medio encendidos. Esto es... ¿Por qué? Esto es por aquello que tienen los LEDs de que... Ah, pero se están apagando. Bueno, empezamos bien. Ah, es que aquí está la luz larga. A ver. Uf, madre mía. Madre mía, cómo funciona. Esto está fatal. Esto yo no sé qué he hecho, pero seguramente he conectado algo mal. Esto no sé yo ni lo que he hecho. Pero aquí... Esto está mal. Apaga. Eso está mal. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Bueno, qué susto, qué susto. Qué susto que digo, que ya me lo he cargado. Que ya me lo he cargado, pero no. Bueno, había una conexión mala. Y es que... en otro capítulo os enseñaré 2 tipos de conectores que he comprado y que me están yendo mal algunos de ellos. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Así. Vale. Había una conexión ahí que se ha soltado. Luego pensaba que era el conversor que fallaba. El de 85 voltios a 12. No. Y luego he dado con que aquí hay una conexión mal hecha. Porque yo he querido alimentar. Como ahora veréis si funciona. Espero que sí. Esto ahora sí que va a ser gran encendido. Hay una conexión que alimenta los LEDs de día y después la luz como de carretera. Y al encender la luz de carretera quería, y de hecho he cableado para que se encienda una luz aquí, como la de larga, una luz azul. Pero como eso lo he hecho hay que hacerlo llevando 12 voltios, y el 12 voltios yo lo tengo puesto común para las cortas y las largas, digamos, y lo que tengo en las largas es un interruptor negativo aquí, pues siempre se está encendido. Y eso estaba creando problemas. Entonces tengo que poner un relé que cuando dé la señal positivo o negativo pueda mandar a abrir y mande el positivo allí. Voy a poner un relé, pero ahora mismo a falta solo de encender ahí el azul de cuando se enciende la larga. Vamos a probarlo. Entonces le doy el botón de encendido. Se enciende correctamente la pantalla. Está en P. Ahora si le diera a este botón, que es el del parking, que esto también lo solucionaré más adelante con he pedido un interruptor de giro de 3 posiciones, que me va a hacer este, y cuando haga ese le giro otra vez y hago este, no tengo que tener estos dos aquí. Eso en su momento, cuando llegue. Pero bueno, si ahora lo doy aquí, el P pasa a 1 y aquí se me enciende la D de drive en la pantalla. No sé si podéis verlo, si no ahora cojo el teléfono y lo acerco. Pero eso es lo de menos, porque el motor sabemos que funciona, o creemos que funciona. Vamos a ver. El motor vuela en primera, muy bien. La velocidad funciona. Ah, es otra cosa. ¿Habéis visto? La velocidad lo he conectado. Bueno, el cuadro, como lo voy a enseñar bien en el siguiente capítulo, vamos a soltárnoslo ahora. Lo que yo quería ver es el resto del cableado. Entonces, si yo le doy aquí a este botón de aquí, lleva 2 interruptores de luces. Si le doy al primero, son las luces cortas o de día. Vamos a darle. Aquí está. Luz de día en la careta y el piloto trasero. Todo de LED. Y ahora, si le doy al otro, debería encenderse las luces de carretera, que son como las largas, pero en realidad pues, van a ser las de carretera. Vamos a darle. Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, sí señor. Así que parece que está todo funcionando. Apagamos las largas y apagamos las de día. Y lo último que he hecho también, que habéis visto que he hecho un cableado especial para el freno, creo que funciona. Ahora sí que voy a coger esto para que lo veáis, porque si no, no os lo vais a creer. Vamos a coger la cámara y vamos a acercarnos aquí al este. Vale. Vamos a ver, esto me está molestando. Ya veremos qué hago con esto. Lo voy a dejar ahí.
Bueno, pues aquí tengo, como dije en su momento, en la piña, perdón, en el switch del freno, los 12 voltios que van cuando piso aquí. Entonces ahora voy a coger esta maneta del freno y vamos a ver qué nos enciende aquí. Ahí lo tenéis, ¿veis? Freno regenerativo, otra vez. Freno regenerativo, bueno, creo yo que ese símbolo es de freno regenerativo, yo creo que sí. Le doy 12 voltios y se enciende, con lo cual yo creo que vamos a tener ahí freno regenerativo también. Así que en principio, vamos a verlo otra vez. Bueno, pues en principio esto es todo por el episodio de hoy. Me está costando el cableado, pero bueno, me está costando todo, es que esto no es fácil. Pero bueno, estamos aprendiendo en el camino y siempre que se aprenda, pues nos hace más grande, nos hace más, bueno, más sabio, entre comillas, claro. Pero nos hace más capaces de enfrentarnos a mejores cosas. Así que el siguiente paso, pues terminar de cablear esto, voy a buscar un relé y en el siguiente capítulo os enseño en detalle, quito esta barra, os enseño el detalle del dashboard y además las funciones que tiene, que las tengo por ahí apuntadas. Gracias, nos vemos pronto.